Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, profe. Vamos a ir comenzando con el teórico de hoy. Hoy lo que vamos a trabajar tiene que ver con... un segundito que voy a compartir pantalla con ustedes. Un segundo. Hoy vamos a trabajar con el mecanismo de ontogenia. Particularmente vamos a trabajar con la ontogenia B, que va a ser nuestro primer mecanismo de ontogenia que vamos a estudiar, porque bueno, la semana que viene vamos a trabajar con la ontogenia T. Así que ahí estoy compartiendo pantalla con ustedes para que comiencen a visualizar el tema que se va a trabajar la clase de hoy, ¿sí? No solo vamos a trabajar con ontogenia B, sino que también vamos a trabajar con la activación y la diferenciación de linfocitos B. El tema de ontogenia nos va a ayudar a entender cómo maduran los linfocitos B en los órganos linfoides primarios, y a partir de ahí la idea es, una vez que maduran, ver qué ocurre con esos linfocitos en los órganos linfoides secundarios, cómo toman contacto con el antígeno en el órgano linfoide secundario, y a partir de ahí cómo se activan y cómo generan células efectoras. Eso es en general lo que vamos a trabajar la clase de hoy. Bueno, si empezamos por el tema de ontogenia, ¿cuál es el objetivo de este proceso dentro del sistema inmune? Bueno, con respecto al proceso de ontogenia, lo que intenta este mecanismo es lograr un repertorio de células, de linfocitos B, que tengan diferentes tipos, cada uno de ellos diferentes tipos de receptores para el reconocimiento de antígenos, de manera de que siempre tengamos una cantidad suficiente capaces de reconocer todos los antígenos presentes en la naturaleza. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros cuando observamos las características de un BCR, que es el receptor que reconoce antígenos en los linfocitos B, vamos a encontrarnos con que cada linfocito B tiene un BCR diferente. Sobre todo la diferencia está en las regiones variables o hipervariables de esa inmunoglobulina de membrana. Bueno, durante la ontogenia justamente este proceso se encarga de tratar de generar esa variabilidad para así tener en los órganos linfoides secundarios un stock suficiente de linfocitos donde cada uno tenga un BCR diferente, y de esa manera nos aseguramos que se puedan reconocer todos los antígenos presentes en la naturaleza. La otra particularidad de la ontogenia, que es en realidad una particularidad que tiene la inmunidad adaptativa, es que son células tolerantes. ¿Tolerantes a qué? Tolerantes a antígenos propios. Entonces, una de las cuestiones que vamos a desarrollar durante el proceso de ontogenia es ver cómo durante ese proceso nosotros logramos que los linfocitos que están, en este caso B, que están pasando por el proceso de ontogenia, aprendan a reconocer estructuras propias y las respeten como propias y no reaccionen frente a esas estructuras. O sea, que adquieran tolerancia. Ya vamos a ver cómo logramos esa tolerancia, ¿sí? Bien, finalmente lo que vamos a intentar a través de este BCR es lograr que el BCR, a través de esta ontogenia, perdón, es lograr que el BCR que se forma y se expresa en la superficie de nuestro linfocito B sea una proteína útil, que sepa reconocer
antígenos y que sepa interaccionar con otros correceptores para justamente realizar ese reconocimiento. Bueno, vamos a ir viendo cómo logramos esto. Un segundito. Bien. Durante este proceso de ontogenia B, vamos a ver que cada clon del linfocito B va a producir un receptor para antígenos con una estructura única, que es lo que yo les acabo de decir. Normalmente los genes para sintetizar el receptor se producen por un reordenamiento genético, una recombinación. Este es un proceso que yo hoy les voy a pedir especial atención, porque nosotros vamos a generar una proteína a través de un proceso que ocurre en el núcleo, que se llama recombinación o reordenamiento génico. Ya les voy a explicar dentro de un momento en qué consiste ese reordenamiento génico. Vamos a tratar de entender cuál es la importancia que ese reordenamiento génico tiene en la formación de estas proteínas, ¿sí? Y lo único que les puedo decir es que esa recombinación o ese reordenamiento nos da la capacidad de generar numerosas versiones diferentes, porque cuando hacemos ese reordenamiento vamos a generar diferentes exones que justamente van a codificar de manera diferente, más que nada, a la región variable, de nuestra inmunoglobulina o de nuestro BCR. También una cosa importante durante la ontogenia es la selección en forma aleatoria de los segmentos que van a ser reordenados, ¿sí? Y obviamente, como les dije, ese reordenamiento es fundamental porque nos va a generar la diversidad que yo necesito justamente en la formación de este BCR. ¿Qué elementos van a participar de la ontogenia B? Bueno, van a participar las células progenitoras, pluripotenciales, las células madres. Estas células madres se van a tener que diferenciar en prolinfocitos, primero en un progenitor linfoide común, y ese progenitor linfoide común por distintos estímulos va a tener que formar un prolinfocito B, ¿sí? Vamos a necesitar mediadores solubles que guíen de alguna manera la diferenciación de la célula madre pluripotencial, del progenitor linfoide común, o directamente después de nuestro prolinfocito a lo largo de todo lo que es el mecanismo de ontogenia. Y también vamos a necesitar de células que van madurando y que interaccionen con elementos del microambiente, ¿sí? Vamos a necesitar proteínas en esa médula ósea que interaccionen con esos linfocitos que están madurando justamente para permitir mecanismos como son las selecciones que vamos a ver. Bueno, todo empieza en la hematopoiesis. Como dije, en la hematopoiesis vamos a tener una célula madre pluripotencial. Esta célula madre pluripotencial, frente a diferentes estímulos, me va a formar un progenitor linfoide común, y este progenitor linfoide común se tiene que diferenciar en un prolinfocito B para que yo pueda comenzar el proceso de ontogenia. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la ontogenia? El objetivo fundamental es generar el receptor antigénico funcional del linfocito B, que es formar este BCR, ¿sí? Los estadios por los cuales va a pasar el linfocito B durante su maduración, durante su ontogenia, es, inicialmente va a comenzar como un pro-B, luego va a seguir con un estadio pre-B, B inmaduro, B transicional, y recién ahí vamos a tener el estadio B maduro, donde tengo un linfocito que va a ser capaz de transportarse a los órganos linfoides secundarios, donde se va a alojar el resto de su vida media hasta que tome contacto con el antígeno. Comenzando por el primer estadio, el estadio pro-B,
vamos a tener una célula muy inmadura, y la característica de ese estadio es que a nivel del núcleo de estos linfocitos Pro-B se van a comenzar a realizar rearreglos o reordenamientos para obtener la codificación de las cadenas pesadas del BCR y poder sintetizar esas cadenas pesadas. Ustedes recuerden, porque esto lo habrán estudiado en biología celular, lo primero que tenemos que hacer es copiar el gen, hacer una transcripción del gen. Acá vamos a encontrarnos con que no hay un gen único que codifica la cadena pesada, vamos a ver fragmentos génicos, y vamos a ver que hay fragmentos génicos que codifican la región variable de la cadena pesada, y hay fragmentos génicos que codifican la región constante. Este concepto de rearreglos, lo que me da a entender es que se van a tener que seleccionar cuáles van a ser los fragmentos que van a asociarse para formar un exón único, que va a ser el que finalmente se transcriba y dé lugar al ARN mensajero para la síntesis de esa proteína. Generalmente en el locus de la cadena pesada, donde tengo en el cromosoma, donde está codificada la cadena pesada del BCR, hay una región, un locus, donde vamos a encontrar genes B, genes J y genes G, genes B, J y D, quise decir, que van por recombinación a seleccionarse y formar el exón que va a codificar la región variable de la cadena pesada. Acá particularmente quiero que vean que normalmente no existe un solo posible gen B, un solo posible gen J y un solo posible gen D. Normalmente cuando estamos realizando este proceso, al azar se selecciona uno de los tantos que existen en esa región del cromosoma, y son esos los que se van a asociar, el resto de los genes en este proceso de recombinación se van a eliminar, y los que fueron seleccionados y se asocian van a formar un único exón que va a ser el exón responsable de codificarme la región variable de la cadena pesada. Una vez que tengo el exón responsable de codificar la región variable de la cadena pesada, en ese mismo cromosoma voy a encontrar genes que codifican la región constante, que se van a asociar a estos que me van a codificar la región variable, y así voy a tener la información necesaria para codificar la cadena pesada del futuro BCR que vamos a formar. Si ustedes miran en la parte inferior de esta imagen, ustedes tienen la línea germinal del ADN, tienen el ADN original que vamos a encontrar en esas células. Como pueden ver, no hay un solo gen, hay varios genes posibles. Tengo varias opciones de genes B, varias opciones de genes D y varias opciones de genes J, además de los genes que van a codificar la región constante de la cadena pesada para formar el BCR. Si observan, tienen el gen constante MU, y en ese caso el BCR va a ser una IgM de membrana, y tienen el gen constante delta, que en ese caso formaría una IgD de membrana, ya que el BCR puede estar representado tanto por una IgM como por una IgD de membrana. Como dije, los genes que codifican la región variable son numerosos, sin embargo, no van a estar todos involucrados en la codificación de la región variable, sino que de los tantos genes que existen, al azar, cada vez que un linfocito comienza su maduración, al azar uno de ellos se selecciona y se empieza a asociar con los otros subtipos de genes que también sufren una selección. O sea, selecciono al azar un gen B, selecciono al azar un gen D, selecciono al azar un gen J, y los genes seleccionados al azar se empiezan a combinar. Ejemplo, acá se seleccionó al azar el J4, el D2,
todo el ADN entre el J4 y el D2 se elimina, todo este ADN se elimina, de modo que quedan los dos genes o fragmentos génicos que fueron seleccionados. Luego se selecciona el B2, toda esta región de ADN entre el B2 y los dos primeros fragmentos reordenados se eliminan, de manera que tengo los 3 fragmentos génicos seleccionados que me van a codificar ahora el exón que me va a dar lugar a la región variable, y ese exón se puede asociar o con un gen constante mu o con un gen constante delta, y ahí vamos a tener el ARN mensajero que va a codificar, fíjense, acá está la secuencia BDJ seleccionada y reordenada, se reordena con un gen constante mu o un delta, se asocian, y eso lo copio y va a ser nuestro ARN mensajero. Esto va a ser, perdón, acá cuando ya está reordenado el segmento BDJ y aún no se seleccionaron los genes constantes mu y delta, tengo el transcripto primario del ARN, y por la eliminación de intrones o queda asociado el gen mu o queda asociado el gen delta, y este es nuestro ARN maduro que yo lo voy a transcribir, y así voy a tener una cadena constante que va a formar un eje M o una cadena constante que va a formar un eje D. Una vez que yo realizo los rearreglos genéticos BDJ y se sintetizan dentro de los linfocitos, se sintetizan las cadenas pesadas D o las cadenas pesadas M, estas cadenas pesadas empiezan a expresarse en la membrana del linfocito que está maduro. Fíjense, de esta manera es como yo elimino, yo recién les decía que eliminábamos el ADN que estaba entre los dos genes seleccionados. Cuando hago los rearreglos y se seleccionan al azar dos genes, así se elimina el ADN, y de esa manera los genes seleccionados quedan combinados para conformar los exones. Más de lo mismo. Bueno, sintetizo la cadena pesada mu, sintetizo la cadena pesada delta y paso del estadio pro-B al estadio pre-B. La expresión de la cadena pesada rearreglada en la membrana del linfocito hace que se exprese lo que se llama un pre-BCR. ¿Por qué? Porque se van a expresar dos cadenas pesadas recién rearregladas y sintetizadas con otras dos cadenas sustitutas que van a cumplir la función de las regiones de las cadenas livianas, que por ahora van a ayudar a que se conforme esta estructura semejante a la de un BCR, que como es una estructura semejante, la llamo pre-BCR. Ese pre-BCR, además de expresar una inmunoglobulina en la membrana del linfocito, también ya expresa los heterodímeros Ig-alfa e Ig-beta en la membrana, para que de esa manera se termine expresando el BCR en la superficie. Como pueden ver, el pre-BCR consta de las cadenas pesadas con que se sintetiza a partir de los rearreglos que hicimos en los genes, con dos cadenas livianas sustitutas, que en realidad no son las verdaderas cadenas livianas, con los heterodímeros Ig-alfa e Ig-beta acompañando a ese pre-BCR, y las funciones que va a tener la expresión del pre-BCR ahora en el pre-linfocito B es, por un lado, una inhibición de la recombinación de las cadenas pesadas, o sea, ya, acuérdense que nosotros tenemos dos cromosomas iguales. Si el primer cromosoma hizo el rearreglo genético y
ese es el cromosoma el que determina la expresión en la membrana de este pre-BCR, digamos, inactivamos en el segundo cromosoma que esa expresión se pueda realizar. A partir de acá empiezan a proliferar estos prelinfocitos B para tener varias copias de ese linfocito, y se empieza a estimular la recombinación de lo que van a ser las cadenas livianas definitivas que van a acompañar a este BCR en la membrana, que en general pueden ser cadenas kappa, livianas de tipo kappa, o cadenas livianas de tipo lambda. Sin embargo, normalmente la recombinación que hacemos es, de alguna manera, haciendo que las capas comiencen a recombinarse. Bueno, como dije, existen dos regiones diferentes donde están codificadas las cadenas livianas kappa y lambda en dos cromosomas distintos. En un cromosoma están codificadas las cadenas kappas, en otro cromosoma están codificadas las cadenas lambda. Lo que vamos a encontrar en la codificación de estas cadenas es que vamos a tener fragmentos génicos que van a codificar la región variable de estas cadenas y fragmentos génicos que van a codificar la región constante. La región variable de ambas cadenas están codificadas por segmentos B y J, por fragmentos génicos B y J, y como dije, siempre vamos a comenzar con el rearreglo de capa. Si el rearreglo de capa es exitoso en el primer cromosoma, se sintetiza una cadena kappa, y esta es la que se expresa en el BCR. Y se va a expresar una IgM con cadenas liviana kappa, y ya el cromosoma que tiene la cadena lambda se inactiva para que éste no pueda sufrir ningún tipo de rearreglo genético. Existe una exclusión de isotipo, una exclusión alélica. Si el rearreglo de la cadena kappa en ambos cromosomas es imposible porque hay alguna falla, se trata de rearreglar los genes lambdas, ¿sí? Tanto sus regiones variables como sus regiones constantes. Si el rearreglo de lambda es exitoso, el BCR que se expresa en la superficie del linfocito B, en vez de tener cadenas kappa, va a tener cadenas lambda. Pero como dije, siempre tratamos de rearreglar primero kappa. Este es el ADN de la línea germinal de la cadena kappa, el cromosoma que tiene los genes de cadena kappa, y como pueden ver tengo los genes que codifican la región variable, que son genes B y genes J, y el gen constante kappa. Acá de nuevo se selecciona al azar un gen B, un gen J. Estos genes seleccionados se recombinan, todo el ADN que existía entre ambos genes se elimina y quedan los dos fragmentos combinados entre sí. Eso es lo que se transcribe en el RNA inmaduro, y a partir del splicing elimino el material genético que hay entre el gen B y J rearreglado y el gen que codifica la región constante kappa. Elimino todo este ADN y me queda elimino ya esto es ARN, perdón, elimino este fragmento de ARN por splicing, y ya me queda el ARN donde tengo la región que codifica los fragmentos génicos que codifican la región variable, el fragmento génico que codifica la región constante, y me da lugar a una cadena kappa con su región variable y su región constante, que ahora se empieza a expresar en la membrana del linfocito B y reemplaza a las cadenas livianas sustitutas. Lo que yo quiero ver, lo que yo quiero que vean, es que normalmente en el caso de las regiones variables de las cadenas livianas, hay dos genes que van a codificar las regiones variables y que se tienen que recombinar entre sí. Están los genes o los fragmentos génicos B y J,
En capa tengo 40 opciones diferentes de estos fragmentos génicos, en lambda 30. Para el fragmento J, en capa tengo 5, en lambda tengo 4. Si yo selecciono al azar uno de cada uno de los B y uno de cada uno de los J para que se combinen, yo voy a tener varias posibilidades de combinación. Esas recombinaciones, debido a la gran cantidad de fragmentos génicos que se tienen que asociar para dar lugar al exón que codifica la región variable, tanto en cadenas livianas como en cadena pesada, que tengo más variabilidad aún, da la variabilidad del BCR. Y eso hace que cada BCR que se sintetiza en cada linfocito B tenga regiones variables en su cadena liviana y regiones variables en sus cadenas pesadas, totalmente diferentes en un linfocito B que en otro. Estas recombinaciones y esta gran cantidad de opciones de selección al azar de fragmentos génicos da la variabilidad del BCR. Bueno, cuando ya tengo las dos cadenas, tanto la pesada como la liviana, recombinada y sintetizada y expresada sobre la superficie del linfocito B, tengo un estadio B inmaduro, ¿sí? En esa membrana puede aparecer una IgM y puede tener cadenas livianas kappa, las dos, o una I o una IgD, porque a veces a la vez también hay IgDs, que si la IgM tiene kappa, la IgD también van a tener kappa. En el caso que la IgM tenga cadena lambda, las IgDs también van a tener cadena lambda, porque esas fueron las que se recombinaron en el estadio pre-B. Una vez que tengo el BCR completo, expresado en la superficie de el linfocito B, tengo un estadio B inmaduro, y lo que tengo que hacer ahora en este estadio B inmaduro es poner a prueba, ¿sí? Poner a prueba nuestro linfocito B inmaduro, ponerlo a prueba, y a partir de ahí ver cómo reconoce a los antígenos, ¿sí? Se llama eso inducción de la tolerancia central. Eso es ponerlo a prueba. Bueno, ¿cómo ponemos a prueba? Hacemos que los linfocitos B, a través de su BCR, ¿sí?, empiecen a tomar contacto con antígenos propios que están en médula ósea. Pueden tomar contacto con proteínas solubles o pueden tomar contacto con otras células que están presentes en médula ósea. En el caso de que yo tenga linfocitos B inmaduros que no reciban señales a través del BCR, cuando se lo expone a antígenos del ambiente medular, a esos linfocitos B los dejo continuar en este proceso de ontogenia. O sea, si yo le muestro proteínas o células de mi ambiente de médula ósea y a través del BCR no reconoce ninguna señal, a ese linfocito le voy a dejar que continúe con su desarrollo. Sin embargo, si reciben señales, lo primero que hacemos es intentar que modifiquen su paratopo, sus regiones variables, mediante la edición del receptor. En ese caso, ¿sí?, si le muestro antígenos propios, proteínas o células, y recibe señales, estos linfocitos vuelven hacia atrás en el proceso de ontogenia y reeditan las regiones variables, o sea, seleccionan nuevos genes B o J o D, que eran los que codificaban la región variable, y vuelven a formar una nueva región variable. Si luego de la reedición vuelven a recibir señales por el BCR frente a antígenos propios, pueden sufrir anergia clonal si reciben señales débiles
a través del BCR frente a antígenos solubles, que sería esto, ¿sí? Anergia clonal. La anergia se da cuando reciben señales débiles. Se vuelve anérgico un linfocito un linfocito B cuando pierden su membrana los heterodímeros Ig alfa e Ig beta que normalmente acompañan a la estructura de la inmunoglobulina de membrana. Recuerden que los heterodímeros son necesarios para que la inmunoglobulina de membrana, cuando reconoce el antígeno, transmitan la primera señal de reconocimiento al interior del linfocito B. Volverse anérgico implica perder esos heterodímeros que acompañan a la inmunoglobulina de membrana, ¿sí? En el caso en que reciban señales intensas cuando, por ejemplo, reconocen moléculas multivalentes como células propias en el ambiente medular, lo que le va a pasar es que va a sufrir una apoptosis y se va a morir por apoptosis dentro de la médula ósea. Si luego de la adhesión no recibe señales, continúa su desarrollo y el desarrollo es ya no en médula ósea, sino en el vaso. Los linfocitos B inmaduro que pasan esa prueba de tolerancia central abandonan la médula ósea y completan su maduración en el vaso. Cuando migran hacia el vaso, lo hacen en forma de linfocito B transicionales, ¿sí? Lo hacen en forma de linfocito B transicionales. Esos linfocitos B transicionales se llaman primero o están primero en un estadio B transicional 1. Estos B transicional 1 van a estar ubicados primeros en la vaina linfoide periarteriolar. ¿Se acuerdan? El vaso, la vaina linfoide periarterioral correspondía a linfocitos T. Era la zona de linfocitos que envolvían a las arteriolas por donde llegaba la sangre a la pulpa blanca del vaso. Bueno, en esa zona de linfocitos T es donde primero se van a alojar estos B transicionales. Allí van a sufrir una selección negativa a través de sus BCRs. ¿Por qué? Porque van a volver a usar sus BCRs y si reciben señales cuando a través de los BCRs contactan con antígenos propios, van a morirse por apoptosis. Si al contactar con sus BCRs frente a antígenos propios no reciben señales, se transforman en B transicionales 2, que se van a empezar a ubicar en los folículos esplénicos. Recuerden que los folículos esplénicos estaban por fuera de la vaina periarterioral y dentro de los folículos esplénicos van a recibir el estímulo de una citoquina que se llama BAS o BLIS, que es un factor activador del linfocito B. Esas citoquinas son producidas por monocitos, macrófagos, células dendríticas o linfocitos T activados que hay en la pulpa blanca del vaso. Y bueno, esas citoquinas hacen que el B transicional maduro complete su maduración y ahí tenemos un linfocito maduro. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de linfocito maduro se va a formar en el vaso con estos linfocitos que venían de médula ósea? Se pueden formar linfocitos B2 o BZM. Linfocitos B2, ya vamos a ver qué características tienen, representan al 90% de los linfocitos B que tenemos en nuestro órgano linfoide secundario. Los BZM que también surgen de esta maduración que yo acabo de explicar, forman un mínimo porcentaje y se alojan no en la zona de folículos del vaso, sino que están en un extremo, en la zona marginal del vaso, por fuera de los folículos. Y además, hoy vamos a estudiar que existe una población extra de linfocitos que no pasa por este proceso de ontogenia que acabo de describir, que como vieron empieza en médula ósea
y termina en el vaso, y son los linfocitos B1 que tienen la particularidad de derivar del hígado fetal, se forman en etapas fetales en el hígado fetal, y bueno, después se alojan en ciertos sitios de nuestro organismo y ahí tienen la capacidad de autoperpetuarse por procesos de mitosis, ya que ellos mismos se van renovando. Bueno, acá me están preguntando cuáles son los que pasan a transicionales. Voy a volver a la imagen, ¿sí? Acá. Pasan a transicionales los que en primera instancia no recibieron señales por su BCR cuando le mostramos antígenos propios, o los que reeditaron su BCR y cuando por segunda vez le mostré antígenos propios, no reconocieron antígenos propios. Estos son los que van a pasar a la forma transicional. No sé si con eso acabo de explicarles. Bien. Les decía, los que son transicionales y se transforman en maduros en el vaso, en su 90% se transforman en linfocitos B2 y en un mínimo porcentaje en linfocitos BZM, un 20%. Los B1 no surgen del proceso de maduración que yo les acabo de explicar, ¿sí? Se forman en el hígado fetal y ya vamos a ver qué destino tienen y cómo se autoperpetúan y se dividen por mitosis. Bueno, como dije, los linfocitos B2 son la población más importante de linfocitos B que tenemos, son los que van a predominar en los órganos linfoides secundarios y en sangre, y van a ser los que reconocen antígeno a través del BCR, y también tiene que interaccionar con linfocitos T helper foliculares para poder activarse correctamente. Son linfocitos que reconocen antígenos proteicos fundamentalmente a través de sus BCRs. Van a ser linfocitos que se van a activar frente a antígenos proteicos, ¿sí? Bueno, en el caso de los B1, yo dije que son linfocitos que nosotros los formamos en nuestra etapa embrionaria. En el hígado fetal se forman, pasan a fundamentalmente pleura y peritoneo, y allí tardan más o menos 2 años en madurar. Cuando cumplimos 2 años de vida, recién estos linfocitos B1 de pleura y peritoneo están como células competentes y maduras para poder cumplir su función. En pleura y peritoneo se pueden renovar localmente por mitosis. Constantemente se están multiplicando y así tenemos nuevos clones de esos mismos linfocitos derivados de nuestro hígado fetal. Estos linfocitos B1 tienen la particularidad de expresar en su membrana BCRs de tipo IgM o IgD que tienen bajos niveles, pero son polirreactivas. ¿Qué quiero decir con esto? La región variable de estos BCRs pueden reconocer diferentes antígenos. A diferencia de los BCRs de los B2, donde cada BCR reconoce un antígeno en particular. Estos BCRs reconocen diferentes antígenos, por eso son polirreactivas. Son linfocitos B que pueden producir anticuerpos de tipo IgM, IgG e IgA contra normalmente antígenos no proteicos. Generan anticuerpos frente a polipéptidos, luego de las 72 horas de exposición a un antígeno. Generalmente son linfocitos que a través de su BCR
reconocen antígenos que son polipéptidos o polisacáridos. Son polisacáridos, perdón, son no proteicos, no polipeptídicos, ¿sí? Generalmente reconocen polisacáridos, ¿sí? También tienen la particularidad estos linfocitos de producir anticuerpos naturales. ¿Qué son anticuerpos naturales? Son anticuerpos que se forman sin que se active frente a algo extraño el linfocito B1. Ellos, sin sufrir la activación frente a algo extraño, pueden empezar a liberar antígenos naturales que van a ser antígenos contra determinados polisacáridos y determinados lípidos que pueden aparecer en las membranas de algunos patógenos. Generalmente los anticuerpos naturales que forman estos linfocitos B1 son dirigidos contra toxinas, contra las paredes de algunas bacterias o contra determinantes antigénicos, que son glucoproteínas que se expresan en la membrana de los eritrocitos en personas que no estuvieron expuestas o inmunizadas. Así, a través de estos linfocitos B, una persona que tiene glóbulos rojos de tipo A, con el antígeno A, genera anticuerpos anti-B, sin nunca haber tomado contacto con un glóbulo rojo que tenga el antígeno B. Una persona que tiene glóbulos rojos del grupo 0 genera anticuerpos anti-A y anti-B, sin que nunca estos linfocitos B1 hayan tomado contacto con el antígeno A y B de los glóbulos rojos. Se cree que parte de estos anticuerpos naturales se forman en la etapa fetal, en el niño o en el adulto, al reconocer autoantígenos, pero más que nada en la vida uterina. Es como que en la vida uterina, estos linfocitos B1 donde se están generando, toman contacto con autoantígenos y como ellos son polirreactivos, generan anticuerpos que también después pueden reaccionar y lo hace frente a determinados antígenos como toxinas, bacterias o antígenos de algunos eritrocitos. Participan en la inmunidad frente a bacterias capsuladas y frente a virus, son muy importantes en la inmunidad frente a bacterias capsuladas, nos protegen de las bacterias que entran por pulmones, por eso están en pleura, y nos protegen de bacterias que ingresan por el intestino, por eso están en peritoneo. También permiten la eliminación de células apoptóticas porque pueden activar a través de estos anticuerpos naturales la vía clásica del complemento. Y en el caso de la IgA liberada por estos leucocitos, son importantes porque van a hacer un control de la flora comensal, impidiendo que esa flora comensal transgreda el epitelio mucoso y queden limitadas solamente a la luz intestinal. ¿Sí? Son pocos, pero son muy importantes los linfocitos B1 en nuestro organismo. En el caso de los linfocitos BZM, chicos, si ustedes se acuerdan, esta es una parte de la pulpa blanca del vaso. Recuerden que teníamos en la pulpa blanca, teníamos la arteriola central, alrededor de la arteriola central teníamos el manguito periarteriolar, donde se ubicaban los linfocitos T. Por fuera del manguito periarteriolar teníamos la zona de folículo y por fuera teníamos la zona marginal. ¿Sí? Bueno, acá hay otro corte, es un corte transversal. Fíjense, tenemos la arteriola, tenemos el manguito periarteriolar, acá lo vemos de costado y acá lo vemos en un corte de esta manera, ¿sí? En un corte transversal. La arteriola, el manguito periarteriolar de células T, por fuera del manguito periarteriolar la zona del folículo y por fuera la zona marginal.
En esta zona marginal que recubre todo este complejo que está por fuera de la zona folicular, aparecen los linfocitos BZM. Los B2, de los cuales voy a hablar la mayor parte de la clase de hoy, están en la zona de folículo. Por fuera de los folículos, en la zona marginal, están los linfocitos BZM. Estos linfocitos BZM son linfocitos que surgen de la misma ontogenia de la cual surgen los B2 y tienen la particularidad solamente que pueden producir IgM específica a los 3 o 4 días después de ser estimulado antigénicamente. Indudablemente, ellos a través de su BCR, que tienen solamente una IgM como BCR, van a reconocer antígenos que ingresan por sangre al vaso, y una vez que se activan, lo hacen como linfocitos BT independiente, o sea, se pueden activar y recibir la segunda señal de activación sin tomar contacto con los linfocitos T. Los B1 también son T independientes, reciben la primera y segunda señal sin tomar contacto con células T. Acá, en la parte inferior, ustedes pueden ver cómo se activa un linfocito BZM. A través de su BCR toma contacto directamente con el antígeno que entró por sangre al vaso y tiene mucha cantidad de CR2 en su membrana, que reconoce opsoninas como C3BI, C3D y C3DG depositados sobre la superficie del antígeno, y a través del CR2 y del complejo CD19 y CD81 recibe la segunda señal de estimulación. Por lo tanto, no necesita a los T-helpers para completar su activación. A través de esta activación T independiente, se dirigen a la lámina periarteriolar, donde proliferan. Esta es la lámina periarteriolar, acá, donde proliferan y empiezan a producir gran cantidad de IgM que se libera sangre, y son IgM que tienen una vida media corta. Para que sepan, una IgM liberada a sangre dura 5 días. Si en 5 días no logra tomar contacto con el antígeno y lo logra opsonizar, la IgM es degradada por proteasas. ¿Sí? Bueno, esta es la función del BZM. La verdad, tengo que repasar con ustedes cómo se activa un linfocito B. Los linfocitos B maduros que están en el caso de los B1, en peritoneo y pleura, en caso de los B2, en zona de folículos de órganos linfoides secundarios, y en el caso de los BZM, en la zona marginal del vaso, para activarse se pueden activar de una manera T dependiente, o sea, reciben señales por su BCR y luego tienen que recibir señales interaccionando con linfocitos T, que dentro de un momento se los voy a explicar, porque esto ocurre en órganos linfoides secundarios. Esta es una activación T dependiente. Esta activación T dependiente es cuando reconocen péptidos como antígenos, y tenemos la activación T independiente, donde a través de su BCR reconocen lípidos, polisacáridos o ácidos nucleicos expresados en un antígeno, y la segunda señal la logran con proteínas correceptoras. No necesitan la colaboración de linfocitos TCD4. La segunda señal la logran con proteínas correceptoras, y esto se da en la activación de linfocitos B de la zona marginal del vaso y de los B1 en peritoneo y tejidos mucosos. ¿Sí? Como pueden ver, reconocen otro tipo de antígenos y se activan de manera diferente. En general nos va a interesar la activación de los linfocitos B2 porque es el linfocito B que se activa con mayor frecuencia en nuestro organismo.
Recuerden que tanto en el vaso como en el ganglio están en la zona de los folículos. Cuando los linfocitos B en la zona de los folículos están inactivos, están como linfocitos B naive, son linfocitos B maduros que completaron su maduración en el vaso y a partir de ahí o se quedaron en la zona de los folículos del vaso o salieron del vaso y pasaron a los folículos de los ganglios. Estos linfocitos B naive en la zona de los folículos del vaso o del ganglio están en contacto con estas células dendríticas foliculares, que son muy diferentes a las células dendríticas que yo mencioné de la inmunidad innata. Aún no se sabe qué origen tienen estas células dendríticas foliculares, pero les cuento que tienen dos propiedades. Primero, liberan citoquinas, que son las que atraen a los linfocitos B vírgenes hacia este sitio en particular de cualquiera de los órganos linfoides. Ellas liberan citoquinas y esas citoquinas hacen que acá, en esta zona folicular, se agrupen los linfocitos B2 vírgenes. Y además tienen en su membrana receptores para opsonina, como por ejemplo receptores para C3b, C3bi, o también pueden tener receptores para la porción FC de las inmunoglobulinas. A través de esos receptores, la capacidad que tienen estas células dendríticas es de capturar antígenos opsonizados que lleguen a los órganos linfoides secundarios y dejarlos adheridos en su membrana para facilitar que los linfocitos B que se encuentran en esa zona, para facilitar que los linfocitos B puedan tomar contacto con esos antígenos. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de antígenos y hablamos fundamentalmente de, esto es un ganglio, los antígenos de pequeño peso molecular pueden pasar por los poros del seno subcapsular cuando llegan por linfa y directamente entrar solitos a la zona folicular de del ganglio y empezar a tomar contacto para ver si alguno de los BCRs de estos linfocitos B los logra reconocer como sustancias extrañas. En el caso de en el caso de los antígenos más grandes, en el piso del seno subcapsular yo tengo macrófagos que tienen los mismos receptores que estas células dendríticas foliculares, tiene receptores para opsonina, van a unir los antígenos más grandes que llegan a ese seno subcapsular por la linfa, pero no los van a fagocitar. Simplemente los van a dejar unidos a sus receptores para opsoninas y a través de esos receptores para opsoninas los van a dejar expuestos del lado folicular en este caso el ganglio, y así también estos macrófagos van a ayudar a que los BCR de todos los linfocitos que estén acá empiecen a tomar contacto con esos antígenos para ver si alguno de los linfocitos B que están ahí logran reconocer a través de su BCR a ese antígeno en particular. Bueno, acá está un poco lo que les dije. Los antígenos llegan a los ganglios por los vasos linfáticos aferentes, los pequeños alcanzan la zona del linfocito B, los grandes o complejos inmunes son capturados por macrófagos o células dendríticas de la región medular y los llevan a los folículos. Los complejos inmunes se unen a receptores para el complemento de la zona marginal, ¿sí? O directamente a linfocitos foliculares a través de receptores CR2. Generalmente, si son antígenos proteicos, son capturados por los linfocitos B de los folículos. Si son polisacáridos, son capturados por los BZM de la zona marginal del vaso. Bueno, ¿qué hace un linfocito B? Reconoce un antígeno proteico, estoy hablando de los B2,
reconoce un antígeno proteico a través de su BCR. Esta es la primera señal de activación. Una vez que lo reconoce el linfocito B, lo que hace es inmediatamente internalizar, endocitar el antígeno reconocido y que le dio la primera señal de activación, lo procesa en ese fagosoma, lo degrada al antígeno en péptidos de mayor tamaño y lo une a los fragmentos peptídicos en proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 que lo expone en su membrana celular. Fíjense, lo endocita, lo procesa, fragmenta en péptidos pequeños y a los péptidos los expone y lo expresa en su membrana por complejos mayores de clase 2 con los cuales va a interaccionar con el T helper folicular. El reconocimiento de antígeno de linfocitos B, la primer señal y el procesamiento ocurren en el folículo primario. Y los T helpers se están activando en la zona paracortical del ganglio. O sea, la activación, la primer señal de activación del linfocito B es en la zona folicular y en la zona paracortical se forman los T helper foliculares. ¿Qué tiene que pasar para que en la zona paracortical se me forme un T helper folicular? Tienen que haber T helper vírgenes que interactúen con una célula dendrítica que vino de la periferia, la cual trajo expresado en su membrana el mismo antígeno que reconoció el linfocito B a través de un complejo de clase 2. Si un linfocito T CD4 naive a través de su TCR reconoce al mismo antígeno expresado en complejo de clase 2 en la superficie de una célula dendrítica y lo reconoce con mucha afinidad, esta célula dendrítica libera interleuquina 21 y así este linfocito TCD4 se transforma en un T helper folicular. Este T helper folicular, como célula madura, se forma en la zona de la paracorteza, en la zona parafolicular, y una vez que se forma, va a aumentar la cantidad de receptores para estas quimiosinas que liberan las células dendríticas del folículo primario. Estas quimiosinas, las CXCL13, van a atraer a los T helper foliculares hacia el borde del folículo primario y las CCL19 y las CCL21, que son quimiosinas de la paracorteza, me van a atraer al linfocito B también al límite del folículo primario. Como pueden ver, las quimiosinas de los TRE atraen a los B al límite del folículo primario y las quimiosinas de los B atraen a los T helper foliculares al borde del folículo primario. En esta zona paracortical, en el borde del folículo primario, empieza a interactuar un linfocito B con un T helper folicular. ¿De qué manera interaccionan? El T helper folicular va con su TCR a reconocer exactamente el mismo antígeno que provocó su activación, pero ahora mostrado en un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 en la membrana de un linfocito B2. Cuando hay un reconocimiento de antígeno, lo que hace el T helper folicular es empezar a expresar en su membrana esta proteína que es el ligando CD40. Este ligando CD40 que el T helper folicular empieza a expresar en la membrana
después de esta comunicación yuxtacrina, hace que este ligando de CD40 interaccione con una proteína que tiene el linfocito B, que es la proteína CD40 en su membrana. Esta interacción, esta comunicación CD40 ligando CD40, hace que el T helper folicular empiece a liberar citoquinas, como la interleuquina 21, la 10 y la 4, que van a unirse a receptores sobre la membrana del linfocito B y le van a dar la segunda señal de activación al linfocito B. Con estas dos señales de activación, el linfocito B2 vuelve y empieza a proliferar dentro de la zona folicular. Repito todo el proceso para que quede claro. Dentro del folículo primario, el linfocito B virgen reconoce el antígeno por su BCR y así recibe la primer señal de activación. Luego de recibir la primer señal de activación, endocita el antígeno, lo procesa y lo expresa en su membrana a través de un complejo mayor de clase 2. Una vez que lo expresa en su membrana a través de un complejo mayor de clase 2, es atraído por quimiosinas al borde del folículo primario en la zona de la paracorteza. Mientras tanto, en la paracorteza se activaron y se diferenciaron T helpers foliculares que también van a migrar al borde de la paracorteza y van a empezar a interaccionar con esos linfocitos B2. ¿Cómo interaccionan con el linfocito B2? Primero, el TCR del helper folicular con el complejo mayor de clase 2 del linfocito B2 reconoce el péptido antigénico. Este reconocimiento hace que el helper folicular exprese el ligando para el CD40 y se una a la proteína CD40 que el linfocito B tiene en su membrana. Esto provoca que el T helper folicular libere fundamentalmente interleuquina 21, que se unen a receptores en la membrana del B2 y reciba su segunda señal de activación. A partir de ahí, disculpen, a partir de ahí, el B, con su segunda señal de activación, vuelve al folículo primario y empieza a proliferar. Cuando este B2, que completó las dos señales de activación, empieza a proliferar, el folículo primario deja de ser primario y se transforma en un folículo secundario. En un folículo secundario, donde van a haber linfocitos proliferando, fíjense, en el borde están los B que interactúan con los T helper foliculares, los que acá reciban su segunda señal se van a volver a meter al folículo y van a empezar a proliferar, se van a transformar en centroblastos, y esto deja de ser un folículo primario y pasa a ser un folículo secundario. Esa zona central donde están proliferando se llama centro germinal. Alrededor del centro germinal está la zona de manto, donde la zona de manto tiene linfocitos B en reposo, vírgenes, que no fueron los que reconocieron el antígeno y que son los que no se activaron. Y van a seguir vírgenes por un largo tiempo. El único que se activó y empezó a proliferar es este que ahora está en el centro germinal. Bueno, de estos, dije que se empezaban a llamar centroblastos. De estos centroblastos, cuando finalizan su proceso de mitosis, hacen varias mitosis. Cuando finalizan el centro de mitosis, dejan el centro germinal, se transforman en centrocitos, y algunos centrocitos sufren
un switch isotípico y una hipermutación somática, y otros van a directamente transformarse en células plasmáticas de vida corta secretoras de IgM. O sea, algunos de estos van a pasar por una hipermutación somática y un switch isotípico, y otros se van a transformar directamente en células plasmáticas secretoras de IgM de vida media corta. Esas células plasmáticas, desde este órgano linfoide secundario, van a empezar a liberar IgMs hacia la sangre y van a sobrevivir en el órgano linfoide secundario más o menos 15 días. Durante esos 15 días van a secretar IgM desde el órgano linfoide secundario. Bien, las que no se transforman en células plasmáticas secretoras de IgM sufren un switch isotípico. El switch isotípico tiene que ver con que a nivel del ADN de estos centrocitos reemplacemos el gen constante que codificaba la región constante del BCR y que era el gen constante mu o el gen constante delta por un nuevo gen. Lo puedo reemplazar, ¿sí? Lo puedo reemplazar por un gen constante alfa, lo puedo reemplazar por un épsilon o por alguno de los gen constantes por alguno de los gen constantes deltas. Reemplazo el mu o el delta por alguno de los gamma, por el épsilon o por el alfa. Eso hace, al reemplazar en la línea germinal el gen constante mu y delta por alguno de estos genes, esto hace que este centrocito, cuando complete su diferenciación, sepa sintetizar inmunoglobulinas diferentes a la IgM. Fíjense, el cambio de isotipo está regulado por citoquinas producidas por los linfocitos T colaboradores activados. Por ejemplo, si se sintetiza y se libera interferón gamma, se selecciona el gen constante delta, y cuando ese centrocito madure va a ser capaz de, cuando ese centrocito, perdón, se diferencie, va a ser capaz de secretar IgG, o si el T colaborador que está ahí en el ambiente del folículo linfoide libera interleuquina 4, el gen constante que se selecciona es el épsilon, y eso hace que ese centrocito, cuando se diferencia en una célula plasmática, me genere anticuerpos de tipo IgE. Bueno, con respecto a la hipermutación somática, dentro del centro germinal, los centrocitos, mientras hacen mitosis, van a sufrir mutaciones puntuales en los genes que codificaban las regiones variables de las cadenas pesadas y de las cadenas livianas. O sea, van a empezar a surgir mutaciones puntuales en esos genes BDJ que se seleccionaron durante el proceso de ontogenia. Pero esto está ocurriendo dentro del órgano linfoide secundario, dentro del centro germinal del folículo secundario. Bueno, una vez que ocurren esas mutaciones, hay constantes mitosis, y eso hace que los nuevos centrocitos posteriores a esas mutaciones generen nuevos BCRs. Los nuevos BCRs que adquieren estos nuevos centrocitos pueden ser nuevos BCRs que hayan, a través de las mutaciones, mejorado el reconocimiento de antígeno, o pueden ser nuevos BCRs que hayan empeorado el reconocimiento del antígeno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el centro germinal, donde está la célula dendrítica folicular, y a través de sus receptores
paraopsoninas sostienen al antígeno unido, atrapado, secuestrado en la superficie de sus membranas, lo que hace es hacer que este linfocito B2, que pasó por la hipermutación somática y ahora tiene una nueva región variable en su BCR, ponga en contacto su BCR para ver cómo reconoce el antígeno. Me puede pasar dos cosas. Si mejora el reconocimiento del antígeno, va a empezar a recibir señales de sobrevida a través de los T helper foliculares que se quedaron ahí al borde del folículo linfoide colaborando con los linfocitos B2. Si mejoró el BCR, el reconocimiento después de la hipermutación, recibe señales de sobrevida de los T helpers foliculares. Si empeoraron el reconocimiento, no reciben señales de sobrevida y los linfocitos B con BCR, que ahora ya no reconocen tan bien al antígeno, se mueren por apoptosis dentro del centro germinal. Bueno, en ese centro germinal maduraron la capacidad de reconocer el antígeno, hicieron una hipermutación somática, lo que les va a permitir después formar anticuerpos con mayor afinidad por el antígeno, y sufrieron el switch isotípico. El tipo de gen constante que fue seleccionado en el switch isotípico depende de las citoquinas que este helper libera cuando se está produciendo el switch isotípico. Todo esto que yo conté está ocurriendo en los centrocitos que se separaron de esta zona oscura, pero quedaron en el folículo linfoide secundario, contactando con la célula dendrítica folicular y los T helper foliculares que se acercaron a esa región. Acá vamos a tener centrocitos que han pasado por el switch isotípico, T helper foliculares y células dendríticas foliculares interactuando para que ocurra la hipermutación somática y el switch isotípico. En la zona oscura tengo centroblastos que siguen proliferando. Estos centroblastos, algunos se transforman en células plasmáticas que secretan IgM y son de vida corta, y algunos se transforman en centrocitos y vienen a la zona clara, donde van a sufrir esta parte de su proceso de diferenciación. Bueno, los que pasaron el switch isotípico, los que pasaron la hipermutación somática y sobrevivieron, son centrocitos que se van a transformar en el folículo linfoide secundario, en células de memoria, que van a quedar en ese órgano linfoide secundario, o en plasmocitos secretores o de IgG, o de IgE, o de IgA, dependiendo cuál fue el gen constante seleccionado en el switch isotípico. Lo que no van a poder sintetizar estas células plasmáticas son IgM, porque al hacer el switch isotípico, ellas perdieron la capacidad de saber secretar IgM. Las únicas que secretan IgM son las que de estos centroblastos se diferencian directamente en células plasmáticas secretoras de IgM. Los centrocitos que pasan por un switch isotípico o secretan IgG, o secretan IgE, o secretan IgA. ¿Está? Bueno, estoy hablando de estos linfocitos B2. En el órgano linfoide secundario, en el vaso, están los BZM. Recuerden que reconocían antígenos que eran hidratos de carbono, se activaban de manera T independiente y solamente formaban, cuando se activaban, linfocitos de vida media corta y generalmente secretaban solo IgM. En el caso de los B2,
se forman linfocitos, plasmocitos de vida media corta, secretores de IgM, pero algunos pasan un switch isotípico y una hipermutación somática y se transforman en linfocitos de memoria y plasmocitos de vida media larga, secretoras de IgG, IgA o IgE. ¿Por qué estos plasmocitos que se forman de los centrocitos que pasan por un switch isotípico y que pasan por una hipermutación somática forman plasmocitos de vida media larga? Porque son células plasmáticas que no se quedan en el órgano linfoide secundario, sino que migran a la médula ósea. En médula ósea van a recibir señales de citoquinas del estroma de la médula ósea, y esas señales van a hacer que estos plasmocitos sobrevivan en nuestra médula ósea durante años y desde ahí constantemente estén secretando inmunoglobulinas. Normalmente IgG, IgM, IgG, IgE o IgA. Las que secretan IgM son siempre de vida media corta. Fíjense, van del órgano linfoide secundario a sangre, de sangre a médula ósea, y acá durante años se transforman en plasmocitos de vida larga, secretores de IgG, IgE o IgA. En este caso las IgA son monoméricas, porque las IgA diméricas se forman a partir de plasmocitos que se activan normalmente en el tejido linfoide asociado a mucosa. Hago esa aclaración. ¿Sí? Bueno, repasando para ver si quedó claro, a ver, exclusivamente cómo se activa un B2. Está virgen en un folículo linfoide primario. Ahí toma contacto con el antígeno soluble en su forma nativa, que toma contacto con el BCR, o con antígenos atrapados por macrófagos del piso del seno capsular, o atrapados por células dendríticas foliculares que están en el folículo linfoide primario. Bueno, este primer contacto que tiene el linfocito B con el antígeno a través de su BCR le da la primera señal de activación. A partir de ahí se endocita el antígeno, se fragmenta, se presenta en la membrana, el linfocito B sale del folículo, va a la zona parafolicular, ahí interactúa con los T helper foliculares. La primera interacción es entre el complejo mayor de clase 2 del B2, que le muestra el antígeno peptídico, al TCR del T helper folicular que llegó a la periferia del folículo. Si acá hay un reconocimiento, el T helper folicular expresa el ligando del CD40 y ahora el T helper folicular y el B2 interaccionan también entre la proteína CD40 de la membrana del linfocito B2 y el ligando del CD40 del T helper folicular. Esto hace que el T helper folicular libere interleuquina 21, que se une a la membrana y da la segunda señal de activación del linfocito B. ¿Qué pasa con este linfocito B cuando recibe la segunda señal? Vuelve al folículo y empieza a proliferar. En el folículo ya no tengo un folículo linfoide primario, empiezo a tener un folículo linfoide secundario, donde tengo una zona de manto y una zona periférica. En la zona de manto están los linfocitos que por esta interacción pasaron a formar el centro germinal y están haciendo mitosis. Y en la zona periférica tengo linfocitos B2 que fueron los que no reconocieron antígeno. ¿Sí? No reconocieron ningún antígeno, se quedan en la periferia vírgenes aún.
Los únicos que recibieron la segunda señal de activación vienen y forman la zona de manto, en el centro. En esa zona de manto, ¿qué va a pasar? Voy a pasar a esta imagen. ¿Qué va a pasar en esa zona de manto? Algunos van a dejar de proliferar. De los que dejan de proliferar, algunos se van a transformar en células plasmáticas secretoras de IgM de vida corta, y los que no se transformen en células plasmáticas secretoras de IgM de vida media corta van a abandonar la zona de manto y se van a ir a una zona clara, donde van a poder empezar a interaccionar con células dendríticas foliculares y más T helper foliculares que se quedaron en ese folículo linfoide secundario. ¿Qué pasa acá? Sufren hipermutación somática y sufren switch isotípico. Por el switch isotípico van a sufrir cambios, rearreglos en su núcleo, en su ADN, van a cambiar el gen constante MUO delta que fue reordenado en médula ósea cuando hicimos la ontogenia, y ahora en su línea germinal de ADN se va a seleccionar un nuevo gen constante que puede ser gamma, epsilon o alfa. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí, en su ADN queda la región variable que va a codificar su BCR o sus futuras inmunoglobulinas y un nuevo gen constante, que es el que va a codificar el isotipo de inmunoglobulinas que este linfocito después va a poder liberar. Además de hacer el switch isotípico, hace la hipermutación somática. Ahora en la hipermutación somática vamos a hacer pequeñas mutaciones en esta región, BDJ, que codifica las regiones variables de las cadenas pesadas y livianas del BCR y de las futuras inmunoglobulinas que se van a sintetizar a partir de ese linfocito. Bueno, los que hagan mutaciones van a poner a prueba sus nuevos BCRs. Si a través del nuevo BCR reconocen mejor el antígeno que está expresado en esas células dendríticas foliculares, reciben señales de supervivencia por los T helper foliculares. Si no reconocen bien el antígeno, no reciben señales de supervivencia y se mueren por apoptosis. De los que recibieron señales de supervivencia, algunos se transforman en células de memoria y se quedan en el órgano linfoide secundario. Recuerden, las células de memoria son células que pasaron por un switch isotípico, por lo tanto, cuando esa célula de memoria se transforma en una célula plasmática, no va a poder secretar IgM. O va a secretar IgG, o va a secretar IgE, o va a secretar IgA. Pero nunca las células de memoria se van a transformar en células plasmáticas secretoras de IgM. ¿Cuál va a ser la utilidad de la célula de memoria? Que cuando reingresa un antígeno y llega al órgano linfoide secundario y sea ella la que reconozca el antígeno, en esta instancia, acá pueden haber células de memoria. Cuando la que reconozca el antígeno sea una célula de memoria, en esta instancia, ella inmediatamente se transforma en una célula plasmática secretora de anticuerpos. Y yo no tenga que pasar por todo este proceso que yo les describí. Ese es lo positivo de tener células de memoria. Se activan en 1 o 2 días. ¿Saben cuánto tardo hasta llegar acá y formar células plasmáticas secretoras de IgG o de IgE? 15 a 20 días. Todo esto que yo les conté acá, todo esto desde que llega el antígeno hasta que yo formo plasmocitos secretores de IgG, tardo 15 a 20 días. Eso lo evito con las células de memoria. Esas IgGs se van a secretar cuando el plasmocito formado en el órgano linfoide secundario migre a médula ósea y se quede como un plasmocito de vida larga y toda mi vida secrete IgG.
La diferencia entre las IgG y IgM circulando es, IgM es pentamérica y tiene una vida media de 5 días. Nunca puede abandonar la luz del vaso sanguíneo y solamente opsoniza y marca antígenos sanguíneos. Las IgGs secretadas por los plasmocitos de vida larga aparecen más o menos al mes del estímulo antigénico. Las IgMs aparecen a los 10-12 días. Las IgGs al mes de la estimulación antigénica. Las IgGs pueden aparecer en sangre o pueden pasar a tejido, inclusive atraviesan placenta porque son monoméricas. Duran 3 meses. Tienen una vida media esas proteínas de 20 días, no menos de 3 meses, de 20 a 60 días. 20, 40, 60 días. Y después se eliminan. Pero como constantemente de médula ósea salen IgGs, toda mi vida yo tengo IgGs. Si reingresa el antígeno y llega a un folículo primario de un órgano linfoide secundario, probablemente se encuentre con células de memoria, que inmediatamente se activan y se transforman en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. El reingreso y el encuentro con células de memoria hace que los anticuerpos se formen mucho antes, a los 2 o 3 días. Y normalmente lo que aparece en un reingreso son solamente IgGs. Respuesta inmune primaria y secundaria por el ingreso inicial o reingreso de un antígeno. Si ingresa por primera vez el antígeno, primero aparece IgM, al mes aparece IgG. Si vuelve a entrar por segunda vez el antígeno, solo tengo IgG, ya no genero IgM. Porque las células plasmáticas que secretaban IgM se murieron. ¿Está? Bueno, esto es lo que ocurre, chicos, en general cuando activamos los linfocitos B2. Los B1 pueden secretar IgA, IgM, IgG, pero sin tomar contacto, sin necesitar el acompañamiento de los T-helpers, y lo hacen constantemente en peritoneo y pleura. Todo el tiempo se activan frente a diferentes antígenos y liberan. Y los BZM se activan en la zona marginal del vaso cuando toman contacto con antígenos que son polisacáridos o lípidos, antígenos que circulan por sangre, se activan independientemente de los linfocitos T y secretan IgM, son células plasmáticas de vida media corta, secretan solamente IgM y luego se mueren. ¿Sí? Bien. Así se comportan los linfocitos B, chicos. Esta es parte de nuestra inmunidad adaptativa. La clase que viene les voy a contar cómo se comportan los T. Ahora, pregunto, ¿qué utilidad tiene la activación de y la diferenciación en células efectoras de los linfocitos B? ¿Qué utilidad tiene para nosotros como sistema inmune? Forma anticuerpos. Otra utilidad no tiene. ¿Qué utilidad tienen los anticuerpos para nosotros? Son opsoninas. Marcan antígenos. Antígenos en sangre o en líquidos biológicos. ¿Y qué puede hacer un anticuerpo cuando se une a un antígeno? ¿Qué puede hacer para destruirlo? Por sí solo el anticuerpo no hace nada. ¿Sí? Por sí solo el anticuerpo no hace nada. ¿Qué tiene que hacer el anticuerpo una vez que marca el antígeno en tejidos o en líquidos en sangre? O activa la vía clásica del complemento, o es reconocido por fagocitos a través de los receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas. Otra utilidad los anticuerpos no tienen. A lo sumo podríamos decir que si son toxinas, se unen a las toxinas
y evitan que las toxinas se unan a mis receptores celulares. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estudiaron toxina colérica o pertussis, sabían que la toxina, para afectarla a mi cuerpo, primero tenía que unirse a receptores celulares, y ahí recién generaba su efecto tóxico? Bueno, el anticuerpo puede unirse a la toxina y evitar que la toxina se adhiera a receptores celulares, ¿sí? La puede neutralizar, pero bueno, pues esa toxina va a tener que ser eliminada por fagocitosis. Lo mismo pueden hacer los anticuerpos si hay virus circulantes extracelulares. Pueden unirse a los virus y evitar que se internalicen en nuestras células. Esa es la otra utilidad. Activan el complemento por la vía clásica, son reconocidos por receptores para opsoninas en fagocitos, neutralizan toxinas o neutralizan virus. No tienen otra utilidad. ¿Sí? Para eso hacemos todo esto. Me llevó casi 2 horas. Y esa es la función de los anticuerpos. Repasen. Chicos, la verdad, les soy sincera, a mí me gustó mucho más este tema, tanto la ontogenia y todo el proceso de activación y los subtipos de linfocitos B, como estaba descrito en el Findboy. Es más, van a ver que las imágenes que les traje son imágenes del Findboy. El ABAS tiene un poquito más complejo, pero bueno, ya eso depende de ustedes, ¿sí? Con quién se lleven un poquito mejor. Pero bueno, los invito a leer. Tienen un capítulo de ontogenia y un capítulo de activación y diferenciación en células efectoras de linfocitos B1, BZM y B2. Tienen trabajo de sobra hasta la semana que viene. La semana que viene voy a hacer lo mismo que hice hoy. Va a ser un poco más extenso porque tengo que hablar de los T. A ver, cómo maduran en órganos primarios y después, como células vírgenes, cómo se activan en órganos linfoides secundarios. ¿Y qué tipo de células efectoras me pueden producir? ¿Se entiende? Bueno, se nos empieza a complicar la vida, chicos. Empiecen a leer y a armar apuntes, porque se empieza a hacer extensa la información. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, algo que me quieran decir. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Bárbara. Con el tema de tutorías Ajá. de los sábados, para los que no aprobamos primera y segunda era, ¿cómo sería el tema de la Sí. tutoría, digamos? ¿Qué trataría? Así a grandes rasgos. Bueno, les explico. Les explico. Primero yo largué la propuesta porque quiero ver la gente interesada. ¿Saben por qué quiero ver la gente interesada? Porque yo voy a armar grupos de más o menos 30 o 40 alumnos, grupos pequeños, entre comillas, y voy a ver cuántos horarios tengo que habilitar, porque por ahí voy a habilitar un solo horario, 2 horarios. La idea sería empezar por tutorías de primera era en los primeros días y después pasar, cuando terminemos las tutorías de primera, pasar a tutorías de segunda. Lo que yo les propongo, chicos, yo no voy a venir a dar una clase, decir, bueno, voy a hablar de glucólisis, yo no voy a venir a hablar de glucólisis, ya hablé. La idea sería armar un pequeño casito clínico, yo le voy a armar algo semejante a lo que es un seminario, y les voy a poner algunas cuestiones que yo quiero que ustedes la piensen con respecto al casito clínico. Y voy a venir a la tutoría, vamos a agarrar el casito clínico, le voy a decir, bueno, acá, cuando yo les planteo esto, a ver, ¿qué dirían ustedes? Sí, está bien lo que estás diciendo. No, agreguemos esto, chicos, acuérdense. No, a ver, profe, no sabemos lo que diríamos. Bueno, lo que tendrían que decir es tal o cual cosa. ¿Sí? Bueno, va a tratar de ser una especie de seminario, de un ida y vuelta. Si ustedes tienen preguntas que no tengan nada que ver con el caso clínico que yo traje, también las pueden hacer. Profe, yo no entendí tal cosa. Bueno, discutámosla. Esto tienen que saber esto. ¿Sí? También. ¿Sí? Yo quiero habilitar un espacio de encuentro, pero ¿saben lo que me pasa las veces que habilito el espacio de encuentro? Vengo y le digo, chicos, ¿cuáles son las dudas? Y se quedan todos mirándome con cara de pan y nadie tiene dudas. Entonces, ¿para qué vinimos a la tutoría? Por eso, yo propongo
como punto de partida un caso clínico. Y a partir de ese caso clínico ir abordando las distintas cuestiones de la primera era o las distintas cuestiones de la segunda era. Y capaz que en las tutorías, y van a haber temas que no se van a repasar porque nadie tuvo dudas o yo no lo abordé a través del caso clínico, pero bueno, vamos a ir viendo cómo lo hacemos. ¿Sí? Esa es la temática. Después lo mismo también lo voy a hacer con tercera era hasta que lleguemos, esto arranca ahora y es hasta que lleguemos a recuperatorios. Acá me están preguntando si solamente serán los sábados. Lamento decirles que esta persona que está frente a ustedes de lunes a viernes no tiene 5 horas de sueño y 2 horas para comer. O sea, es imposible que yo en la semana lo haga ahora, por lo menos mientras dicto teoría. Quizás cuando terminen los teóricos, que van a ser a fines de octubre, los primeros días de noviembre pueda habilitar teorías en días hábiles, que no sean sábados. Pero bueno, por ahora, fines de septiembre y comienzo de octubre, lamento decirles que van a ser los sábados. Aunque van a haber sábados que voy a tener que recuperar teóricos por feriados, esos sábados no voy a dar tutorías, así que yo después ya voy a programar y voy a decir, tal sábado vamos a hacer tutorías de primera era, tal sábado tutorías de segunda. Eso ya una vez que yo tenga la gente inscripta, voy a programar. Pero necesito, chicos, que se inscriban y completen los formularios que la facultad les pide, porque si no ellos no me dejan a mí dar la tutoría. ¿Sí? Hagan bien las cosas porque si no, a mí no me dejan darles la tutoría. Yo no puedo dar por motus propio una tutoría, tengo que estar habilitada. Yo soy una persona que tengo un trabajo, ¿sí? Bueno. Profe, ¿y ¿Creen eso que nos inscribimos en Bedelía? sí? No, en Bedelía no, yo les puse en el aviso, es con Angélica. Ahí ya se pueden comunicar por mail o ahí es la última secretaria que está ahí del otro lado de Bedelía, en el otro extremo, Angélica se llama. Con ella es, ¿sí? Acá me preguntan si la gente que quiere repasar final también. Chicos, el que tenga ganas de venir el sábado, venga. Yo si tengo mucha gente pondré 2 horarios o 3 horarios diferentes. Voy a ver cómo me organizo, ¿sí? Pero bueno, necesito que se inscriban para saber quiénes están interesados. Y el que no va a querer venir el sábado porque tiene ganas de hacer otra cosa, no se inscriba, déjenle el lugar al que tenga ganas. Esto es para que el que tenga ganas. Y quédense tranquilos, chicos. Yo no voy a tomar presente y decir, vos viniste a tutoría, vos vas a aprobar. No, va a aprobar el que sepa resolver el examen después. El examen va a ser igual para todos, ¿sí? No va a aprobar el que vino a tutorías. Capaz que el que vino a tutoría no aprueba. Bueno, no sé. Eso ya va a ser una cuestión particular de cada uno. Es para tratar de ayudar a los que creen que tengan una necesidad. ¿Sí? Esto no es sumar puntos para el examen, no es nada, es para el que tenga ganas. Y la tutoría va a ser presencial, conmigo al frente. Conmigo al frente. Por eso me tengo que organizar. ¿Sí? Es presencial la tutoría. Vamos a ir a la facultad, vamos a ir a un aula y vamos a charlar ahí con el pizarrón de por medio. ¿Sí? Profe, bueno, sí, ¿puede escribir en el chat el nombre y apellido del autor que nombraste? Yo dije Feinboim, ahí les escribo. Ya les escribo. Feinboim. Así. Para mí es el que tiene un poquito más ordenadita la información. El otro está un poco, no sé, no me gustó. Profe, una cosa, la tutoría empieza ahora, este sábado. No. Yo esta semana se inscriben, ya les digo que el sábado que viene tampoco, porque tengo que recuperar los teóricos del 21 que ustedes tienen libre por el Día del Estudiante, así que después de la semana del 21, o sea, empieza a fines de septiembre y siguen en octubre. Bueno, Todavía gracias. estoy organizándome. Y después en noviembre, durante los pre-recuperatorios van a haber tutorías, los post-recuperatorios van a haber tutorías para los que quieran final, o sea, es como que una vez que yo establezca esta modalidad voy a tratar de sostenerla, ¿sí?
para que podamos seguir trabajando. Profe, otra cosa, ¿ya tiene una fecha para la final? Sí, se los voy a publicar, tengo una fecha. Tengo una Gracias, profe. Los voy a, no me acuerdo ahora, tengo que mirar la agenda, les soy sincera. Tendría que ver, ni siquiera sé si lo anoté acá, pero déjame un Profe, segundo. después si queremos hacer las tutorías para tercerera, por ejemplo, para final, Claro, igual lo cuando escribimos salga la ahora. inscripción para tercerera, para cuando salga la inscripción para tercerera, ahí ya se pueden inscribir, ¿saben? Ay, no tengo agendado. No tengo agendado la fecha de final acá, pero bueno, ya les consigo y se los paso. ¿Está? Bueno, gracias chicos, nos vemos. Buen final de semana, seguimos trabajando la semana que viene. ¿Está? Gracias, profe. Tienen mucho Profe, trabajo, gracias. les dejo mucho trabajo, así que aprovechen. Chau, chau.